Hola queridos amigos de En órbita, nos encontramos en una nueva emisión entrevistando personajes relevantes de la cultura que se dejen atrapar por nuestras cámaras y escarbar el cerebro. Estamos, mi cuadernito infalible, la hoja, el esfero rojo, el ojo rojo, la peste negra, pero contra viento y marea seguimos haciendo este programa y hoy nos encontramos con Marta Rodríguez, que ha accedido a darnos una entrevista. Primero que todo, muchísimas gracias y Marta, bienvenida en órbita. No, encantada de conocerlos, además admiro mucho el programa. Vamos a empezar hablando sobre el comienzo, vamos a hacerlo de forma biográfica. ¿En dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? Después de la sociología, ¿cómo llegaste al cine? Y de ahí ya seguiremos hablando. Pues fue en mi origen, a ver, te digo, mis padres santanderianos, mi padre es angileño y mi mamá Málaga. Yo nací aquí en esta bella ciudad, pero yo me crié fue en el campo en Subachoque. Porque yo nací después de que murió mi señor padre, que murió muy joven, a los 33 años. Mi madre quedó con 5 muchachitos y mi papá tenía una empresa cafetera. Él exportaba café, pero la familia le quitó todo y nos dejaron en la pobreza. Ah, ok. Entonces me tocó trabajar en el campo, vivir como campesina, ordeñar vacas, y eso quizás marcó mucho mi vocación por lo que yo hago, ¿no es cierto? Pues por estar ahí metida por en medio de estar, los oficios. porque conocí la pobreza en el campo, los campesinos, hasta la guerra de Corea. Recuerdo cuando decían los que se iban para Corea. O sea que eso fue lo que sí me vinculó mucho con el sector campesino. Y eso, Subachoque era como un resguardo indígena. Allá si uno, cuando estudié lingüística, cuando estudié antropología, muchas palabras eran chipchas. Muchas. ¿Y nosotros todavía tenemos eso? ¿Muchas palabras Sí, chipchas muchas o palabras. las hemos perdido? No. Chichero, chicha, chicharrón, toda esa vaina viene en los chipchas. Ah, ok. Sí. Y también hay mucho que tenemos del lenguaje de los árabes, ¿no? Aldaba, la cena, no sé cuántas vainas. Almohada. Almohada. Es que nosotros somos un mestizaje de muchas. Un gran mestizaje, además de... Y un gran mestizaje. ¿Qué colabora más? ¿El entrenamiento en observación de las ciencias sociales o el entrenamiento en audición de la lingüística a la hora de hacer un documental? Uy, con la parte humana. Mejor que yo trabajo de derechos humanos, ¿sí? Y a ver, te cuento, mi formación, pues, cuando Camilo Torres y Orlando Fassborda crean la primera facultad de sociología aquí, que fue 59. En la Universidad Nacional aquí no había sociología, no existía. Yo entro a estudiar con Camilo y Orlando. Y Camilo que nos enseñó el amor eficaz, y Orlando creó la sociología de la acción. Entonces uno, y el que me llevó a hacer mi primera película fue Camilo Atunjuelito. Camilo nos dijo, los estudiantes que no se la pasen aquí en la cafetería perdiendo el tiempo, se van conmigo a los barrios de invasión, que era toda la zona saliendo para Usme, San Carlos, Tunjuelito, San Benito, porque después de la violencia del 48, mucha población llegó allá, migrando por la violencia y la pobreza, y lo que había eran unas montañas de greda, puras montañas, que eran de una familia Pardo Morales, y la gente se metió ahí a hacer ladrillo, porque eran gente sin ninguna preparación técnica o cosas así, ¿no? Y los señores Pardo Morales eran unos capataces terribles, explotadores, crueles. Realmente fue gente muy cruel que explotaba a esa gente allá, porque tenían, luego se vio que era una alcabala que venía desde allá hasta aquí, hasta Barro Colorado. Aquí arriba, Pardo Rubio, hay un barrio de los Pardo Morales. Y esa industria llegó hasta acá, hasta aquí arriba, aquí hasta arriba, los cerros de arriba. Sí. Bueno, ¿y tu familia qué opinaba del cine? Mi señora madre, que en paz descanse, consideró que yo estaba loca. No, en serio. ¿De verdad? Y tuvo yo no sé qué, es que mi mamá era católica, tradicional, racista, pues esa era la cultura. Y era una cultura patriarcal en que la mujer no iba a la universidad. Las primeras en ir fuimos nosotras, que rompimos toda esa cultura patriarcal. Y cuando yo dije cine, mi mamá llevó un abogado y le dijo, mi hija está loca y la desheredo. Pero el abogado le dijo, no, doña Conchita, porque yo no la veo loca. No la veo loca, entonces tiene... Esa era mi mamá. Y me echó de esta casa yo no sé cuántas veces. Cuando editaba Chircales, este edificio estaba en obra.
y yo lo editaba en el segundo piso, con Jorge Silva, que luego fue mi esposo. Mi mamá llegaba, se me van, ustedes creen que yo les creo, y me echaba para afuera. Me tocaba ir a editar en casa de amigos, en serio. Ellos no podían entender que uno asumiera el arte de hacer cine. Cine era sinónimo de rumba y lo que nos tocó fue comer barro 5 años. Bueno, ¿cómo fueron esos 5 años trabajando en Chircales? Bueno, y además, ¿por qué 5 años? ¿Cómo fue ese Porque proceso? primero te digo, había que buscar una familia. Ajá. Ir a caminar todos esos cerros, a buscar una familia. Ahora, los señores Pardo Morales no daban permiso de entrar a sus famosos terrenos. Me tocó conseguir un periodista que era amigo de ellos y pedir permiso, decir que yo estudiaba lingüística en Francia, que iba a hacer un trabajo, porque esos señores no dejaban entrar a nadie, controlaban toda la finca, todo. Allá no se podía entrar. Y luego la tecnología que era tan primitiva, porque ustedes tienen esas cámaras ahora que graba reveró y todo. No, amigo, hay que coger la tecnología. Ahora, Jorge Silva, él no hacía cámara, porque él había hecho un corto antes, porque Jorge tiene un origen, su mamá era una empleada de servicio doméstico en Girardot, él era un niño que se crió en la pobreza, le tocó criarse en el amparo de niños, porque su mamá no podía tenerlo con ella, y Jorge fue albañil y luego se educó por su cuenta, en la Luis Ángel, leyendo en los cineclubes. Entonces Jorge no sabía hacer cámara, me tocó decirle, mire, se abre la cámara así, aquí se pone el rollito, aquí se coloca, porque yo en Francia estudié con un famoso maestro Jean Rouch, que nos dijo, muchachos, van a América Latina, ya no hay nada, aprendan todo. O sea que yo aprendí a hacer sonido, cámara, edición, todo. Por eso hicimos Chircales. ¿Cómo conociste a Jorge Silva? Mira, cuando yo regresé de Francia, 1965, yo había estudiado allá 4 años de etnología y cine etnográfico. No cine para ficción, sino para documental, con un gran maestro, Jean Rouch. Entonces yo quería como hacer un curso de literatura para que el francés no lo olvidara. Y en las alianzas siempre hay pequeños cineclubes, allá estaba Jorge Silva. Y allá entonces me enseñó su primera película, porque él había hecho un corto, un documental, que era una puesta en escena como de su infancia. Un niño muy rico, muy lindo, con una cometa muy linda, y un niño pobre, con una cometa que era una hoja de papel con una cuerdita. Y era como narrando la soledad de él, porque, como te conté, su madre era una empleada de servicio doméstico del Huila, que emigró a Girardot, allá nació Jorge, se vino a Bogotá porque con esa pobreza y todo se enfermaba, entonces a una casa en la Candelaria de empleada, pero el niño molestaba mucho porque un muchachito lo echaron para el amparo de niños, se crió en el amparo de niños, luego trabajó como albañil y luego se educó autodidacta. Aquí hay un movimiento de cineclubes muy importante y se formó en los cineclubes y en la Luis Ángel Arango. ¿De dónde venía esa pulsión de Jorge por el cine? ¿Por qué se decidió por el cine y no, digamos, por la política? Porque yo creo que él decía, yo soy un hombre de cine 24 horas al día, tenía una pasión enorme por el cine. Quizá nació de que hubo unos cineclubes muy buenos aquí. Había uno que fue muy conocido de Hugo Barti, que murió hace poco. Sí, murió hace poco Hugo Barti. Y se formó Hernandito Salcedo Silva, el famoso maestro, que tenía el Cineclub de Colombia. Y la gente se formaba aquí en los cineclubes, que no había escuelas, no había nada. Pero entonces él entonces estaba, o sea, cuando ustedes se conocieron fue de inmediato que hizo... Sí, porque yo estaba buscando una persona que no me creyera loca y pudiera hacer Chircales. Todo el mundo me decía, no, usted está loca, ¿cómo se le ocurre? Y Jorge me dijo, no, yo la acompaño. Mire, yo ya hice un documental, se lo voy a mostrar. Y era tan bonito, tenía tanta poesía que yo dije, no, ya, listo. Le dije, ¿usted se va para los Chircales? Sí, listo. Mire, ahorita bien, bueno, pensando en Chircales, en las tomas que existen sobre un oficio artesanal que se realiza contra todas las condiciones adversas, en un entorno muy difícil. Ahorita existe una serie, y por favor, no crea que no vas tú a creer pues que esto es una comparación de nada, pero pienso que es un ejercicio parecido al que quisieron en algún momento hacer con estos reality shows que muestran trabajos raros, como la gente que se va con el que pesca la centolla, o con el que está ahí con el pastelero especializado.
¿A ti te llama la atención el reality show? ¿Has visto? No, realmente no mucho. Yo creo que la realidad es una cosa más compleja, tiene muchos matices, mucho meterse a 5 años a convivir con una familia que realmente eran esclavos. Es que si yo lo analizo, eran esclavos. Ellos tenían unos patrones que llegaban y era que si no hacían lo que ellos querían, los echaban. Ellos estaban con el Partido Conservador, la C azul, había que votar en las elecciones. Mejor dicho, a esos señores no les dolía ver un niño de 3 añitos cargando un ladrillo. Porque para ellos era simplemente Para ellos era lo cotidiano ver eso. Ya había mucho accidente porque los niños subían por unas rampas así, con los ladrillos en la espalda, y a veces se caían, había accidentes, y había unas represas con agua para lavar las herramientas, y muchos chiquitos se cayó y se ahogó. Pero esos viejos no veían nada, venían, me pagan el arriendo, si no pagan se van. Es que eran unos explotadores terribles. Durante todo este tiempo en que has estado trabajando con derechos humanos, con las poblaciones indígenas, con el movimiento agrario, bueno, esta es una pregunta muy difícil por lo amplia, pero ¿cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en cualquier campo? Mira, ahora hay una persona que está haciendo una película sobre la vida mía, que es Fernando Restrepo, el que trabaja conmigo, Fernando, que ya lleva 15 años. Y Fernando me dice: Marta, ¿usted qué es lo que más ha aprendido? Le digo: me han enseñado tanto las mujeres. Por ejemplo, mujeres como las que trabajé en la zona de Urabá, cuando la Operación Génesis, que les matan el marido, les quitan la tierra, les quitan los animalitos, toda una vida, la meten en un coliseo en turbo 3 años, y yo le digo, y le matan el marido, y esa mujer estaba en una depresión, y yo le digo: ¿qué es la resistencia? Me dice: estar aquí en una silla que estaba rota, estaba esfondada, y aquí estoy porque la vida sigue, la vida sigue. Me acuerdo una vez una mujer cuando las recuperaciones de tierras allá en la NUC, que le dieron una garrotera a los policías, y la veo llorando y me dice: no son lágrimas de cobardía, son lágrimas de rebeldía. Entonces esas mujeres me enseñaron tanto, que me decía Fernando: Marta, ¿y usted qué fue lo que más aprendió? Yo le dije: el coraje. Estas mujeres viudas de toda esta guerra que ha habido en Colombia, que han quedado, que les matan el marido, el hijo, las desplazan, son las heroínas de Colombia. Bueno, entonces hagamos un pequeño glosario. ¿Qué es el coraje? El coraje es seguir a pesar de todo. Seguir a pesar de que Jorge murió, de que me tocó volver a empezar, de que era muy difícil, porque aquí con ese machismo que hay aquí, una mujer que hace cine, ¿no es cierto? Siempre es muy difícil. Empecé formando a mi hijo Lucas, que ahora hace cine, pero él trabajó conmigo un rato, pero su vocación es la música y las culturas afro, que ha hecho una gran memoria de los afros, Lucas. Tiene un gran sello discográfico. Sí, entonces apareció un joven, Fernando Restrepo, él llegó cuando llegó la población desplazada, en los 90s, y se formó conmigo, y llevo con él 15 años trabajando. ¿Qué es la libertad? Uy, la libertad, ya quisiera uno tenerla, porque va uno a filmar, y entonces mire, yo filmaba con una cámara Boles, que era así de grande. Ajá. Ponía trípode y todo allá en los Chircales. Y eso era muy tranquilo. Yo podía dejar un trípode y volver a la semana, al mes ahí estaba el trípode. Hoy voy a Ciudad Bolívar, me ven una cámara y a los 10 minutos ya me salió un tipo con un cuchillo y me la quitó. Y si voy a filmar allá en la zona del Urabá, cuando me tocó la época dura de la Operación Génesis, tenía una camarita Sony así de grande, una mochila escondida, porque un paramilitar me la vea, adiós María, y no respetan mujeres, niños, ni el que se atraviese, ¿no es cierto? Sí. Yo escribí un artículo, que yo escribo mucho sobre cine, y como yo soy antropóloga, yo iba al Cauca y me quedaba 3 meses, 2 meses, allá en esas montañas. Hoy día, cilindros de gas, tatucos, minas quebrapatas, por Dios, ya no tenemos territorio, los territorios son o de la guerrilla, o de los paracos, o de los narcos. Yo en el Cauca ahorita trabajo un tema que es muy doloroso. Los niños que están muriendo porque el señor Catatumbo, que está allá en Cuba, diciendo que ahora los indígenas están matando a los niños con armas antipersonales. Hice un documental, No hay dolor ajeno, sobre una niña de 11 años que la mata un tatuco. Son como misiles que lanzan con unos tubos. Claro, la niña estaba en la puerta de la casa, cayó y la mató.
Ok. Y yo lo acabo de hacer, pero trabajo con los indígenas. Ellos lo filmaron porque dimos talleres en Popayán para formar los indígenas cuando llegó el video, y ahora hay cámaras en los territorios y ellos están filmando la guerra, que es muy importante, ¿no es cierto? Bueno, eso me queda ahí una pequeña nota al pie. Sí. Pero, ¿qué es el poder? Uy, el poder. De aquí lo han manejado en Colombia la gente más corrupta y la gente más... los que han generado esta violencia. Yo me acuerdo cuando yo ahora que veo las elecciones digo, oiga, ¿cómo cambió la historia en Colombia? Aquí el poder era o de Laureano Gómez, que era el monstruo y que hablaba de los conservadores, o de los liberales, y se mataron 300.000 muertos. Esas eran las elecciones. Y la presencia de la mujer no existía. Ahora veo que en las elecciones hay candidatas de izquierda. ¿Cómo cambió la historia de Colombia? No, ya no se matan por liberales y conservadores, ahora se matan ¿por qué? Paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes. Pero entonces sí cambió o simplemente Mira, cambia... aquí se ha reproducido de una forma que se han perdido como los valores de lo que tenía la gente de honesta. Ese campesinado boyacense, esa gente sana, honesta, que amaba la tierra. Vino y cambió todo. Llegaron los paramilitares, llegó la guerrilla, yo estudié con Cano. Alfonso Cano era compañero mío de carrera. Él estudiaba antropología conmigo. Catatumbo viene de Univalle, son compañeros de la universidad, son compañeros míos. Y mire cómo se perdió los valores humanos en la guerra y solo les importa que tienen mucho poder, narcotráfico, armas, y el ser humano. ¿Dónde quedó el ser humano? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, menos mal yo no soy el entrevistador. Ahora en yo Cuba no sé. tienen que hablar de víctimas, y no han llegado a víctimas, están en narcotráfico y empezaron territorio, lo que les interesa a ellos, narcotráfico y víctimas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo se cuentan, cómo cambia la mirada de una persona que cuenta historias cuando se encuentra en una realidad en donde no existen buenos o malos? ¿Te ha pasado? Pues veo que te ha pasado que no existe en la historia, sí, ni héroes ni villanos, sino... ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo cambia la estructura dramática de un país cuando lo vives ahí desde adentro? Lo cambia cuando uno va a hacer cine y tiene que controlar el miedo. Cuando yo trabajé allá en la zona del Oro Antioqueño, Pacífico, todo lo que fue el Pacífico, y cuando llegó la Operación Génesis, cuando sacaron paramilitares, guerrilla, toda esa población, les cuento que uno tenía que aguantarse, hermano, porque me tocó ver masacres, me tocó ver que mi fotógrafo se me lo llevaban los paramilitares 2 días, felizmente lo rescataron. Me tocaba cruzarme por el río al rato con unos paramilitares con unas caras que te morías de susto. Y entonces, amigo, ahí sí la vimos. Sí. Pero en Chircaba me hicieron un atentado a bala, los señores Pardo Morales. ¿Cómo? Sí, señor. A ver. Ellos empezaron cuando vieron que yo grababa las entrevistas, que la gente decía, aquí no hay prestaciones, los viejos se pusieron como tigres. Y una noche venía yo con Jorge por ahí frente al planetario, 2 disparos. Y erraron, pues, menos No, mal. pues ellos para amedrentarnos que no volviéramos. Y me metían gente disfrazada aquí de empleados de teléfonos a amenazarme. Nos pusieron un tipo que nos seguía por la ciudad todo el día. Ay, mijito. Mira, el que se mete aquí a hablar de derechos humanos, te ve que eso no es tan fácil. Bueno, pues de hecho aquí tengo una anotación. ¿Cómo es esa carajada que cuando llegas tú con ideas para contar historias te dicen, no, contemos cosas bonitas? Ah, eso sí me regaña. ¿Cómo? A ver, eso vamos por partes. ¿Cómo es ese cuento, pues, de que te dicen, contemos cosas bonitas? ¿Quién te lo dice? ¿En dónde te lo dice? ¿Cuál Mira, es la cuando voy propuesta? a Europa, por ejemplo, yo fui mucho a Alemania, porque Alemania, Chircal estuvo allá en la Paloma de Oro, allá han sido súper solidarios con nosotros, o iba a Holanda. Todos los colombianos se dividían en 2 equipos, unos que me decían, doña Marta, ¿usted por qué viene a dar mala imagen? Si en Colombia esos paisajes tan lindos. Otros me decían, no, bravo, mi señora, bravo. Muy bien que usted esté mostrando la realidad, ¿cierto? Sí, siempre ocurre eso.
Bueno, hay gente que niega la realidad que existe acá. bueno, y para ti, ¿qué son cosas bonitas? ¿Qué serían cosas bonitas? Ay, uno tiene satisfacciones muy grandes cuando conoce la gente, ve los valores inmensos que tiene nuestro pueblo, porque nuestro pueblo tiene valores enormes de resistencia. Por ejemplo, toda esta guerra ha generado una cultura de la resistencia en cantos, en alabados, por ejemplo, estas mujeres de Macayepo, allá en todo lo que fue el Salado, esas masacres, se ponen a bordar unos bordados preciosos donde ellas muestran todo lo que fue la guerra. Se ha generado, por ejemplo, yo hice un trabajo sobre los alabados, que son lo que trabaja el hijo mío Lucas con Los cánticos. Cuando hay una masacre se vuelven cantos de duelo, que son en Bojayá. ¿Usted oye esos cantos de duelo? Empecé a verlo cuando la masacre de Bojayá. Aquí Esperanza Viejo, que tiene Colombia Negra, que hizo unas canciones para los niños de Bojayá, y lo grabé aquí en la Plaza de Bolívar. Pues esos alabados se vuelven cantos de duelo. La guerra ha generado una cultura de resistencia que es hermosísima, en dibujos, en grabados, en poemas, en relatos, en canciones, enorme. No solamente está el dolor de la muerte, del duelo, está toda esa cultura de resistencia que no se conoce y es extraordinaria. Entonces hay que seguir haciendo cine. Sí, señor. Para poder seguir contando la historia de... Y ahora que tenemos semejante belleza de revolución tecnológica y con una camarita así, puedo filmar. Y un paramilitar no me la va a ver porque la puedo meter donde quiera. Pues hermano, tenemos ya herramientas, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cómo construir una industria que sea más justa con el documental como ejercicio, más justa con los trabajadores, más justa con la gente que está haciendo películas? Y que los distribuidores no se las pasan? ¿Por dónde se puede empezar? Pero mira, aquí es muy difícil, y lo digo por el trabajo mío. Yo hice, mi último documento se llama Testigos de un genocidio, Memorias de Resistencia. Son 40 años de la memoria de los indígenas que yo he filmado y que han asesinado, ¿no es cierto? Porque cuando el gobierno del señor Uribe, hubo una crisis humanitaria que la Corte Constitucional mostró que 37 pueblos pueden desaparecer por la guerra. Hago un documental, lo mando a Cartagena y me dicen no. Cerramos catálogo, doña Marta, usted vaya a los barrios pobres y muéstrelo, aquí no la queremos ver. A mí me rechazan. Acabo de hacer el guión de los niños de allá del Cauca que están muriendo, que lo presenté en cinematografía y me lo rechazaron. Usted da mala imagen, doña Marta. Aquí traemos al señor que está en Nemocón filmando lo de la sal. ¿Cómo se llama ese español? Entonces van a la presidencia, porque llegó un español que es famoso, a que vino aquí y nos honró con su presencia. Y yo que llevo 50 años, que mira, tengo los premios más importantes de cine de América Latina, a mí no me pueden ver en cinematografía, porque para ellos yo doy mala imagen. Ahí tienes tú. Las cosas bonitas. Las cosas bonitas. Okay. Entonces, doña Marta, ¿por qué no hace cosas bonitas? Claro. Bueno, sí. Doña Marta, ¿por qué no hace cosas bonitas? Porque tengo un compromiso con algo que en Colombia se viola todos los días, los derechos humanos. Y aunque me toque ofender al que le dé la gana, lo sigo haciendo. Muy bien. Por último, ¿qué le cambiarías a la televisión? Ay, tanto. Mire, por ejemplo, es que son ejemplos tan reales. Si tú vas a los barrios del sur, allá donde yo trabajo, en Ciudad Bolívar, en todo, lo primero en la casa es el televisor. ¿Y qué estamos viendo? Que a mí me aterra el problema que hay ahora de esta joven delincuencia que es impresionante. Es que me dice, aquí vive y trabaja conmigo Alcira, la de los Chircales, que ya tiene más de 60 años. Dice, doña Marta, es que son muchachitos adolescentes, andan armados, asaltando. ¿Y de dónde aprenden esos seriados de los... Ahí les tienen la escuela. De la subcultura del narcotráfico, los traquetos, todo eso. Allá no pierden telenovela, y ese personaje que hicieron del capo de esa heroína que era asesina, allá hay no sé cuántas iguales en el sur.
¿Qué se está dando la televisión? La televisión es un servicio público que debe formar la gente. Debería haber más foros sobre la problemática del país, poner a pensar a la gente, tener más intercambios, ¿no es cierto? Pero mira qué hay. Si uno quiere ver esa belleza que estuvieron ustedes en Cartagena, le pasan unas entrevisticas así, unos pedacitos. Pero a mí no me invitan. Yo decía, ¿a mí por qué no me invitan a Cartagena? En México me aman, me adoran, me invitan, estuve con cine ambulante, me adoran los mexicanos. Y en mi tierra... Bueno, no se es profeta, pues es que, sí, no, de acuerdo, son espacios que están ahorita muy cercados por los patrocinadores, ¿no? Pues sí, claro. Es un gran negocio. Sí, indudable. Pero entonces los derechos humanos no son negocio. No, para nada. Hay que dar buena imagen, hay que mostrar que aquí no hay guerra. Por esa nueva ley de cine, el extranjero que venga aquí tiene un descuento en impuestos del 40%. Le dan todo. Yo hago un guión que le metí 3 años, que le metí mi corazón, porque si algo me duele es que mueran los niños por una guerra inútil, y me dicen que no. Que no. Lindo, ¿no? Bonito. Sí, bonito. Bonito. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿qué opinas tú de la distribución por internet, de la distribución gratuita, de la descarga, de la...? Pues mira, yo tengo un amigo pastuso que hicimos una cosa por internet, sí. Sí, está muy bien, claro. Ahora con las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo, excelente. Por ejemplo, mi película Chircares la tienen todas las escuelas de cine. De aquí y de afuera. Porque no creas que solo aquí, en Europa igual. Pues yo feliz. ¿Será que nos está haciendo falta retomar la idea de los cineclubes, donde empezaron? Yo creo, todavía existen. Claro, hay unos. Todavía existen. Y como aquí no había escuelas, no había industria, no había nada, era un sitio de encuentro que fue muy lindo. Hubo uno que se llamó el Cineclub Universitario, que era un joven judío, Abraham Salman, y uno de los que no faltaba era Camilo Torres. Camilo siempre iba al Cineclub, y Camilo siempre apoyó el cine. A él le gustó mucho. ¿Y él le gustaba participar de la producción o alcanzó a No, hacerlo? cuando empecé Chircares lo hago por Camilo. Camilo fue el que me llevó a Tunjuelito a mí. Sí. Y al final pongo la lucha larga, comencemos ya, frase de Camilo. Por lo cual me la censuraron porque le metieron que el cura guerrillero. Y no vieron que era sociólogo, cristiano, maestro, pero para vender, cura guerrillero. Ahora me han pedido que haga la memoria de Camilo y me gustaría, porque yo filmé cuando los 20 años de la muerte, aquí vino gente de todo el país, campesinos del Córdoba, de Sucre, de los barrios, y queremos hacer una memoria de Camilo porque dentro de poco, él murió en el 67. ¿Se cumplen cuántos años? En 3 años se cumplen 50 años. 50. 50 años. 50 años. Y Chircares igual, 50 años, porque lo hice por Camilo. Coincidimos con Camilo en el aniversario, sí. Okay, bueno, para cerrar, por favor, danos un consejo para la gente que está apenas entrando a hacer cine, a hacer periodismo, a hacer documental. ¿Por dónde empezar? Mira, yo le digo a los jóvenes que vienen a aprender conmigo, aquí viene gente como tú, muy jóvenes, aquí a aprender conmigo. Miren el país, es que no lo miran. Es que las escuelas de cine les enseñan toda la belleza, que manejen todo esto increíble, pero no les enseñan que hay país. Yo recibo jóvenes que yo les digo, ustedes saben qué fue la Casa Arana, y esa vaina qué fue. ¿Ustedes saben qué fue la Casa Arana? La Casa Arana es la casa cauchera de la vorágine. Claro, okay. Donde los indios los mataron, los exterminaron sacando caucho. La Casa Arana, ¿se da cuenta? ¿Vio? Sí. Toca que aprendan, amigos, que salgan de las universidades y se vayan a recorrer el país, en serio. Ok, Marta, muchísimas gracias por esta No, entrevista. yo estoy feliz de haberlo recibido, me encanta, y aquí siempre a la orden. Antes de irnos, un pequeño regalo Muchísimas de parte gracias, de Nórbita. que para filmar está preciosa, linda, hermosa, Bueno, está muy linda. No, pues con mucho gusto. Nosotros terminamos acá,
pero ustedes pueden ver esta entrevista completa en www.enorbita.tv. Recuerden que además de eso tenemos un correo electrónico, enorbita@rtbc.gov.co, porque nosotros no sufrimos de conjuntivitis como yo, sino de colectivitis, así que escriban, participen. Hasta luego y nos vemos en la próxima emisión.